Proseguimos con el estudio de las cartas del apóstol Pablo o cartas de Pablo. Estamos en la unidad cuarta, cartas a las iglesias. La carta a los romanos, segunda parte. La carta a los romanos es una de las más influyentes en el pensamiento de los líderes de la iglesia a lo largo de la historia del cristianismo. Muchos han conocido la salvación en Cristo Jesús a través de ella. Podríamos señalar, pero a gran cantidad de personajes famosos. Veamos algunos de ellos: Agustín de Hipona, Martín Lutero, John Wesley y otros. La carta contiene una declaración racional, inteligente, bien definida, bien estructurada respecto al evangelio que Pablo predicaba, respecto a la doctrina de la salvación principalmente, además de otras doctrinas fundamentales como el de la santificación. El tema central de Romanos. ¿Cómo podríamos definir esto en breves palabras? El Evangelio de la justicia de Dios en Cristo y su aplicación a la vida del hombre por medio de la fe. Otra vez, el Evangelio de la justicia de Dios en Cristo y su aplicación práctica a la vida del hombre por medio de la fe. Significado de la palabra justicia en la carta a los romanos. La justicia que viene de Dios es la gloriosa verdad consistente en que Dios declara sin culpa al culpable e injusto pecador condenado al castigo eterno, por la sola gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Imaginen la escena: el culpable delante de Dios, condenado, injusto, y de pronto Dios ve en su mente y en su corazón fe en el Señor Jesucristo, fe completa, total en el sacrificio de Cristo Jesús. Este personaje culpable, este pecador delante de Dios, cree que Jesucristo ha tomado su lugar, ha cargado sus pecados, muriendo en la cruz en lugar de él, en vez de él. Dios ve esta fe en su corazón y lo declara sin culpa, lo declara inocente por ese hecho. Texto clave para entender el tema de Romanos. Romanos 1, 16, 17. Veámoslo primero en la Reina Valera 60. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Veamos el mismo pasaje bíblico, pero en la Nueva Traducción Viviente. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Romanos 1, 16, 17. El tema central de la justicia de Dios se ve a lo largo de la epístola, pero esta justicia en Cristo Jesús, la justicia de Dios manifestada
a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Encontramos la respuesta a la pregunta, ¿cómo puede el ser humano injusto, pecador y condenado, ya sea judío o gentil, ser declarado sin culpa ante Dios? Tendrá que hacer penitencia, tendrá que ofrecer sacrificios, tendrá que ofrecer su vida misma para que la culpa de sus pecados sea quitada y ser declarado inocente delante de Dios. ¿O está irremediablemente perdido? ¿Cómo puede el ser humano injusto, judío o gentil, ser declarado justo ante Dios? Los capítulos 1 al 11 presentan el desglose teológico de esta doctrina, de la justificación, de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Por otro lado, los capítulos 12 al 16 detallan las implicaciones prácticas en vista de haber sido declarado justo por la fe en Cristo Jesús. Muy bien, la persona que cree en Cristo es perdonada, es limpiada, es declarada sin culpa. ¿Qué tipo de vida debe llevar? ¿Cuál debe ser el producto de esta obra tan importante de Dios, de esta obra trascendental? ¿O solamente tendrá que quedar en el espíritu, en la mente, en el conocimiento de que Dios justifica por la fe en Cristo Jesús? Y el apóstol Pablo dice, no, no solo tiene que ser una experiencia interna, eso tiene que trascender hacia afuera. Las actitudes, la conducta, la vida de la persona tiene que demostrar que ha sido transformada, salvada por nuestro Señor. Lugar donde Pablo escribió la carta. ¿Dónde se encontraba el apóstol cuando escribió la carta a los romanos? Pues se encontraba en Corinto, aproximadamente en el año 57 después de Cristo, durante su tercer viaje misionero. Hechos capítulo 20, versículo 1, hasta el 21, versículo 17. En su tercer viaje, Pablo y sus compañeros fueron otra vez por tierra hasta Galacia y Frigia, hoy territorio turco. ¿Para qué? A fin de fortalecer espiritualmente a los hermanos. Se quedaron más de 2 años en Éfeso, y desde Éfeso Pablo fue a Filipos y luego a Corinto, donde escribió la carta a los romanos. Esta carta fue enviada por medio de la hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, 57 después de Cristo. Lugar donde Pablo escribió la carta. La escribió cuando Pablo volvió de Corinto hacia Jerusalén, pasando por Macedonia y Asia Menor, hasta embarcarse de regreso a Jerusalén, llevando una ofrenda especial, una colecta para los cristianos que estaban padeciendo un tiempo de hambruna, precisamente en el territorio de Judea. Tenía planes de ir a Roma, por lo cual les escribe a los creyentes romanos acerca de su confianza de que iba a pasar por allá. En su carta se estaba dirigiendo a una iglesia que él no había fundado, una iglesia que había surgido por el ministerio de otra persona. A los creyentes de Roma no los conocía personalmente. Por lo tanto, esto tenía como consecuencia dificultad para el ministerio del apóstol Pablo, pero confiaba en la gracia de Dios que a través de la carta los romanos iban a recibirlo, iban a esperar su visita. Otras características de la carta. Es extensa, es prácticamente un tratado teológico que se caracteriza por una exposición ordenada de la posición doctrinal del apóstol Pablo. El teólogo Sandy la llamó
la carta testamentaria. Es como si Pablo hubiera escrito su última voluntad y su testamento. Otro teólogo como Burton llamó a Romanos como la carta profiláctica, viene de profilaxis. ¿Por qué? Porque el contenido de la carta parece tener el propósito de proteger de una infección, en este caso, una infección doctrinal. ¿Por qué Pablo anhelaba ir a España? Para ese tiempo España comenzaba a brillar en varios aspectos. Notables figuras que estaban escribiendo sus nombres en la historia y en la literatura de Roma provenían de España, entre ellos Marcial, el maestro del epigrama, Lucano, un poeta épico, Columela y Pomponio Mela, grandes figuras de la literatura romana. También Quintiliano, maestro de la oratoria, y Séneca, el más grande de los filósofos estoicos de los romanos, quien además fue tutor del emperador Nerón y primer ministro del Imperio Romano. El pensamiento de Pablo se proyectaba entonces hacia esa región, hacia España. No solo quería visitar Roma, sino también quería visitar España. ¿Cómo sabemos que Pablo escribió la epístola a los romanos desde Corinto? Pablo envía la epístola a través de Febe, hermana que servía en la iglesia que está en Cencrea, un puerto de Grecia, Romanos 16:1. Llama al hermano Gayo su hospedador, quien es mencionado en 1 Corintios 1:14, como un miembro de la iglesia en Corinto a quien el apóstol Pablo había bautizado. Gayo envía sus saludos a los romanos en el capítulo 16, versículo 23. Aquí tenemos otro detalle que nos dice desde dónde Pablo estaba escribiendo esta carta a los romanos. Pablo menciona en Romanos a Erasto, tesorero de la ciudad, y le envía un saludo desde donde Pablo escribía. En la ciudad de Corinto existe un bloque en el pavimento que dice: Erasto colocó este pavimento de su propio peculio, es decir, de su propio dinero. Si este Erasto era el tesorero de la ciudad de Corinto, entonces Pablo estaba escribiendo desde Corinto. Estas son las evidencias que se tiene respecto al lugar desde el cual escribe el apóstol Pablo su carta a los romanos. Los destinatarios. Por supuesto, los creyentes que se congregaban en Roma. Capítulo 1, versículo 7. Esta carta está dirigida particularmente a los cristianos gentiles de Roma. En el versículo 5 declara que él era apóstol de los gentiles. Dice: recibimos el apostolado en todas las naciones. Para entrar en materia, el apóstol Pablo habla de la historia de la desviación del hombre de la fe original, pero del hombre en general, y después también menciona a los judíos. Capítulo 1, versículo 18 al 32. También afirma que la salvación era además para los gentiles, no solo para los judíos. Capítulo 3, versículo 29. Asegura también que no hay diferencia entre judíos y gentiles en el capítulo 3, versículo 9 de su carta a los romanos. Peculiaridades de la carta, es decir, algunas cosas llamativas que se encuentran en la carta. Pablo ya había predicado el evangelio en todo el oriente. Le restaba ir al occidente, incluyendo España, Romanos 15, 24 y 28.
y pretendía ir más allá inclusive. Deseaba contar con apoyo, ya que Roma podía convertirse en un centro de envío de misioneros en Occidente. Era la capital del Imperio Romano. Pablo era visionario. Entendía que además de Antioquía de Siria, que se había constituido en un centro especial para el envío de misioneros, Roma también podía constituirse en otro centro importante para que el Evangelio pudiese llegar al norte, al sur, al oeste y todo el territorio europeo y mucho más allá. Su carta era la mejor manera de sentar bases en una iglesia que no lo conocía todavía, pero que él esperaba visitar. Él estaba seguro de que su ministerio contribuiría a que los romanos se afirmasen más en el Evangelio. Quería que los romanos experimentasen bendiciones adicionales por medio de su ministerio. Sabemos que no todos los ministerios son iguales, cada ministerio es muy importante, tiene sus propias características y puede beneficiar a un pueblo al cual Dios nos envía. Así pasaba con el apóstol Pablo. En su carta realiza una exposición resumida del Evangelio que predicaba para presentarse a sí mismo a la iglesia de Roma antes de pasar hasta ellos, buscando apoyo para su misión en Occidente. Otras peculiaridades, ideas claves y características de la carta a los romanos. Tiene una introducción larga y poco habitual en el apóstol Pablo. Lo hace de esa manera porque estaba escribiendo a una iglesia que no fue fundada por él. Necesitaba presentarse a los romanos, a quienes no los conocía personalmente. Se da a conocer en las primeras líneas de manera extensa. Por otra parte, tiene una conclusión única por contener una lista larga con nombres de muchos creyentes a quienes envía saludos o de quienes envía a los romanos también. Contrasta mucho con el carácter epistolar de Primera Corintios, donde no vamos a encontrar un detalle como este. Ilustra la importancia de que los creyentes no deben prescindir de una prueba escrita de la recomendación o respaldo de un líder. Hoy, como creyentes de este tiempo, muchas veces nos preguntamos, ¿y para qué sirven las cartas de recomendación, credenciales, cartas de presentación que una iglesia tiene que mandar con alguna persona, con algún predicador, para que sea creíble, para que sea recibido en una congregación lejana? Aquí vemos la importancia de tener documentos como estos. El apóstol Pablo entrega a Febe su carta a los romanos y cuando Febe se presenta a la iglesia de Roma, pues tiene toda la autoridad y el peso suficiente para hablarles a los romanos y presentarse como una representante, una mensajera autorizada del apóstol Pablo. Así también lo es hoy. Las cartas son muy importantes. No hay que prescindir de ellas. Más peculiaridades, ideas claves y características en Romanos. Cita mucho el Antiguo Testamento desde su salutación en el capítulo 1, versículo 2, y habla frecuentemente de las santas escrituras a lo largo de la carta. Pablo agrupaba un conjunto de escritos del Antiguo Testamento para hablar de una enseñanza o doctrina determinada, como Romanos 3:10 y otros pasajes. Ya que Romanos es primariamente doctrinal, contiene muy poco material histórico. Sin embargo, Pablo utiliza muchas figuras históricas conocidas para poder fundamentar sus argumentos. Utiliza, por ejemplo, historias como la de Abraham, la de David, Adán, Sara, Rebeca, Jacob y Esaú, el faraón, para ilustrar sus doctrinas, para fundamentar lo que va a exponer. Más peculiaridades.
Escribe como si estuviera en un debate doctrinal, como si tuviera a alguien objetando sus razonamientos. Por eso en ocasiones formula preguntas y las responde. Abunda un vocabulario teológico, palabras como pecado, ira, muerte, ley, justicia, justificar, considerar, fe, creer, vida, esperanza, circuncisión, Israel, judío, gentiles, resurrección. Sobre todo las palabras justicia y ley son claves en esta epístola. Grandes doctrinas en Romanos. Fundamenta sus argumentos doctrinales en los atributos de Dios. Su justicia, su ira, su amor, su soberanía, su omnisciencia, su bondad, su misericordia. También se destaca la gracia de Dios. El juicio de Dios, la doctrina del pecado universal, la justificación solo por la fe en Cristo, la seguridad de la salvación, el pecado heredado por medio de Adán, la santificación por medio del Espíritu Santo, la elección soberana de Dios, el plan de Dios con Israel y su relación con la Iglesia, los dones del Espíritu Santo y la vida cristiana, la responsabilidad del creyente para con el gobierno humano en el capítulo 13, los principios de libertad cristiana, la ética cristiana, capítulo 14, hasta el capítulo 15, versículo 12. Un bosquejo general de Romanos sería de esta manera. Dios es justo y juzga a todos los hombres. 1 y 2. El hombre es injusto, está en pecado, capítulos 2 y 3. Dios envía a Jesucristo para solucionar la situación, capítulo 3. Dios declara justo, justifica al hombre injusto que cree, por ejemplo, Abraham, capítulos 4 y 5. El creyente muere al pecado y vive para la justicia, capítulos 6 al 8. Israel no entiende el plan de Dios para justificar al hombre y pierde bendiciones temporalmente, 9 al 11. La iglesia expresa haber sido justificada por medio de la vida diaria, 12 al 16. Pues este es un panorama general de Romanos. Pero también podríamos revisar un bosquejo específico como el que tenemos a continuación. Esta es la primera parte de ese bosquejo. La segunda parte de ese bosquejo más específico. Esta es la tercera parte. Y esta sería la última parte de ese bosquejo más específico de la carta a los romanos. De esta manera, concluimos con el estudio de la carta a los romanos. Soy Freddy Cattari. Dios te bendiga y te invito a la siguiente sesión.